tema que por ahí Sí, que nos interpela a todos. y nos interpela, claro, tiene que ver con lo que nos pasa a todos los días, Sí, pero a veces a determinado nivel hace falta conocer la palabra de gente más conocedora, ¿no? Por sí, ejemplo, en el macro, ¿no? En el nivel claro. más alto. El tema de la inflación ha sido muy controvertido, siempre lo ha sido, y ahora nuevamente, ¿no? Con esto del cambio de método que finalmente no fue Sí, no fue y que genera desconfianza. tal cual. Acentúa la desconfianza sobre si realmente lo que nos dice el INDEC se ajusta a la realidad. Es cierto que lo del INDEC es un promedio, obviamente, y Tal cual. después cada uno tiene distintas circunstancias, pero bueno, ¿creemos o no creemos? Se los vamos a preguntar a Yelén, que Dale. está con nosotros, a Yelén Gasparini. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buenos días. ¿Cómo andas, Marce? ¿Cómo andas, Inés? Todo ¿Todo bien, aquí bien? estamos. Bueno, Esperando que me 2,9% el dato del INDEC, el día martes se conoció. Así es, el día martes el INDEC dio a conocer la inflación del mes de enero, es el primer índice del 2026. Si bien tuvimos noticias en enero, bueno, correspondían a todos los balances del año 2025. Nos encontramos con una inflación de 2,9% que tuvo una variación respecto de diciembre muy baja. Teníamos un número de 2,8 en la inflación de diciembre también. Era un número que se esperaba, según las consultoras privadas, según como veníamos analizando las declaraciones del gobierno y principalmente del ministro de Economía, era un número que tenía que pegar un salto, pero para abajo. O sea, la idea del 2026 era arrancar con una desaceleración que en los últimos 6 meses no se había visto. Recordemos que aproximadamente desde agosto estamos viendo un aumento en alza de 1 o más puntos. Lo cierto es que esto también generó, cuando hablamos de inflación acumulada en los últimos 12 meses, de un 32,4, que también subió respecto de diciembre. Eh, Como nos pasó en diciembre también, cuando analizábamos, como bien decías hace unos minutos, la inflación es un número que es un promedio que se deriva de la medición de diferentes rubros. Eh, vienen en el podio desde diciembre, ya viene alimentos Claro. como primera medida. Que es lo que más Eh, impacta en los sectores más vulnerables, más populares, porque son los que tienen, digamos, la mayor parte de sus ingresos está destinada a comer, digamos, básicamente. Totalmente. En los primeros cuatro se ubican alimentos y bebidas no alcohólicas, bueno, restaurantes también, lo vemos en la calle, incluso ahora en vacaciones parece que algunos se pusieron a competir con los precios, otros quisieron salvar quizás lo que sucedió en el año, que no hubo tanto turismo. Y en tercero se ubica todo lo que es vivienda, siendo como servicios, ¿no? Gas, luz, combustibles y agua. Pero Expensas, más expensas totalmente. que han O sea, subido un son los montón. primeros. Como que ahí se te va todo y después vienes y servicios, pero ya los primeros cuatro engloban eso. Sí a tener en cuenta, no me voy a detener hoy en el análisis puntualmente de enero, sino que entendamos la diferencia de los índices de los que veníamos hablando. Hasta diciembre se iba a mantener el índice de precio del consumidor que mide hoy la inflación mensual. Esto se basa en una encuesta de hogares del año 2004. Y sobre eso me voy a detener porque entendamos que la medición que se hace de la inflación es en base a los bienes o los servicios que son de hábito de consumo en los hogares. Ah, En 2004, por sí, ejemplo, que ahí es cuando va la letra chica, se sigue midiendo, o sea, hasta el día de hoy se sigue midiendo con ese índice, el claro, viejo de 2004, que incluye, incluso, o sea, me puse a leer el detalle y no podía creerlo, sí. incluye CDs, venta de ¿Cómo? CDs, venta de CDs, la Ah, incorporación del fax, estamos hablando de 2004, o sea, los sí, hábitos de consumo del 2004. claro, claro, claro. eh, VHS también, y es una encuesta que más allá de que quedó vieja, sigue preponderando todo lo que es alimentos y como veníamos hablando de vivienda, pero no le da tanta relevancia a los servicios Claro. públicos que hoy, o impuestos, no le da tanta relevancia a lo que es jubilaciones también. O sea, hay un montón de mediciones que se actualizaron y que no están incluidas Claro, en porque ese. por ejemplo, hoy todo el mundo tiene internet en su casa, varios celulares, digamos, que tenés que pagar el abono, que no sé si estaba contemplado en aquel momento, 2004, ya había celulares, pero por ahí no tan masificados, ¿no? O las
tarifas de telefonía. Hoy es por común ejemplo, que alguien te diga pago cerca de 100.000 pesos por el uso de internet o ni el uso hablar. de cable. Las plataformas de Claro, cine y series. totalmente. O sea, todo eso hoy tomó una relevancia que en 2004 claramente no la teníamos. Estamos hablando de VHS. Por eso el gobierno decidió hacer el cambio en la Ujú. medición. El tema es que el cambio se esperaba para enero. Claro, A la nueva medición incluiría la encuesta de hogares de 2017-2018, que bueno, ahí ya no está el VHS, pero el incremento va a venir por el lado de los servicios. claro. Según el ministro de Economía, iban a implementarlo, pero estaban esperando una desaceleración de los precios. Claro. Según las encuestadoras privadas, incluso aplicando el nuevo índice, la inflación no hubiese dado 2,9, pero te daba un 2,7. O sea, había una muy pequeña desaceleración. Y O ahí sea, lo que a vimos ver si entiendo bien. Si hubieran usado el nuevo método, ¿hubiera dado más baja la inflación? hubiera dado, según encuestadoras, 2,7% en inicio Ajá. también. Pero entonces, porque, a ver, uno supone que el gobierno a último momento decidió no aplicar el nuevo método porque le iba a dar mal con respecto al viejo método. O sea, le iba a dar mal, le iba a dar mayor inflación y eso podía llegar a generar en la gente, porque viste que también la inflación genera toda una cuestión casi psicológica, ¿no? En los argentinos, que empiezan entonces viste, aumentan por las dudas, viste que eso se da, ¿no? Como una especie de bola de nieve. Sí, totalmente. O sea, esa es la variación de las encuestadoras privadas, que dice, che, igual implementando el nuevo índice, quizás no pasaba el 2,9%, pero se le iba a acercar mucho. Si Ujú. no pegaba el salto ahora, pegaba el salto el mes que viene. Y también lo que comentaban es que, claro, más allá del revuelo, decir, che, justo la salida del titular de Marcos Labaña porque no se implementó el nuevo índice, también le atribuyen a que se haya retrasado todo y que posiblemente se está hablando que se atrase unos meses más la implementación del nuevo índice. Ujú. ¿Y Lo qué se atribuyen podría también a cambiar algo? ¿Sería otro método o va a ser el mismo? Que ya sé. el de, el de hoy de 2004 pone mucho foco en los bienes. O sea, Sí, prepondera los bienes. Por eso tenemos la canasta básica y todo en primer lugar. El nuevo método iría más por bienes y servicios a la sí, par. O sea, como sí. se miden los alimentos y toma importancia también los servicios con la importancia de hoy, como bien hablábamos. Y también se dejarían un montón de ítems afuera, como por ejemplo lo que hablábamos, VHS, fax, o sea, las formas Claro, de obvio. comunicación. Sí, no existe ya. Incluiría también mediciones de jubilación. Por eso, como te decía, en inicio capaz que le saca 2 puntos a la inflación de hoy, pero a la larga, midiendo en los meses cómo aumentan los servicios, el esquema de los impuestos de la actualidad o el tema de las jubilaciones, iría a la par o incluso lo superaría. No, no es algo que podemos decir a rajatabla porque no tenemos medición con el nuevo índice. También lo que hablaban entre economistas o encuestadoras privadas es, che, ¿por qué el primer mes no se publican los dos índices a la par? Claro. También para que la gente entienda, como, che, más allá de si te da más alta o más baja la inflación, el nuevo índice en realidad va a reflejar las encuestas de los hogares y va a Más reflejar real, también va a ser más real, obviamente. claro, en los últimos años. O sea, tenés casi 20 años contra 10. Claro. Entre Que además es algo en lo que se viene trabajando hace bastante tiempo, digamos, no es que se hace de un día para el otro. Un nuevo sí, índice, totalmente. una nueva fórmula, digamos, ¿no? Incluso, como decíamos, ¿sería una actualización de índice? Sí. Después, si llega a dar todas las mediciones que se pretenden en el índice, ya es otra cosa también. Claro. Eh, Yo te digo una y cosa, obviamente, más allá del número 2,9 o lo que fuere, hay un índice de inflación que la gente percibe cuando va al supermercado, cuando va a la verdulería, a la carnicería, ni hablemos. O sea, eh, es todo totalmente subjetivo, ¿no? Lo que pasa es que en base a ese número después es el aumento de salarios y muchas otras variables. sí, totalmente. De hecho, también habla, por eso se genera este revuelo, porque si, che, me aumenta el alquiler en 4 meses por IPC. ¿Qué medición van a tomar? Si me cambia justo la inflación o me cambia el método para medir. También, incluso
en los contratos judiciales, o sea, todo lo que se mida por IPS, incluso los salarios, como bien decías, hoy es incertidumbre, porque si me lo cambian el mes que viene, no sé si quien me está siendo el propietario y yo le alquilo, si se va a copar y va a decir, bueno, no, mantenemos con el viejo. O sea, son muchas cosas que dependen de ese pequeño número, a pesar de que decimos, bueno, listo, es un 2, algo, se va acumulando. No, te marca, en realidad, te marca más o menos cómo va a ser, por lo menos, los precios en 2 o 3 meses. Claro, y lo peor que me parece a mí, este tipo de cosas genera desconfianza. Que es lo peor que puede haber, que uno desconfíe del número que te están dando. Porque después la confianza se pierde fácilmente y es muy difícil de recuperar. Sí, totalmente. Además, se ha anunciado con 10 días de anticipación de cuándo iban a dar el nuevo índice de inflación. O sea, también eso habla de una desprolijidad, no solo en la implementación, sino en la comunicación, y en no tener en cuenta esto, que la gente no solamente va a la góndola y se fija el precio, sino que la gente alquila, tiene contratos, necesita cerrar ventas, necesita ver si su salario se está ajustando al IPC. Como que era un número que no era que pasaba desapercibido, pero lo teníamos ahí como que iba sumando, y ahora de repente está bueno igual que la gente tome conciencia de que lo tenemos en el cotidiano, no es algo tan alejado el INDEC y no es algo que no nos toca. Y también, bueno, justo se dio con la salida del titular por no hacer el cambio en esa medición. Pero sí, fueron y vinieron. La verdad, los titulares costó desglosar ahí un poco la información. Lo cierto es esto, es que si había una variación según consultoras privadas, era de un 0,2%, no llegaba a ser 0,2%, 0,1 y pico, más o menos, pero, perdón, 0,0. O sea que, digamos, no estaría tan mal, digamos, lo que se ha publicado. Claro. Porque uno, sí. ¿Con qué lo compara? ¿Con lo que dicen los privados? En su momento, ¿te acordás que había una inflación del Congreso, no? Y ahora pasa que es agarrar las privadas, agarrar los datos oficiales, claro. O si seguís economistas y más o menos lo vas midiendo. Por esto mismo también se generó una desconfianza en los datos oficiales del INDEC. Claro, lógico. Bueno, Ayelén, muchas gracias como siempre. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego.